Ay, David, este tema, tengo que ser A mí me bien gusta, a mí me sincera. gusta. A ti te gusta, A mí pero me gusta. a mí la verdad es que yo tengo que ser bien sincera y a mí me gustaría evitarlo. Porque no solamente en mis hijos, tengo un hijo de 13 y una pequeña de 8. Y de verdad que me gustaría evitarlo no solo en ellos, sino en mis sobrinos, adolescentes, en los mismos compañeros y compañeras de mis hijos también, porque sé que les va a distraer, porque a lo mejor les va a hacer sufrir. Ay, bueno, tantas cosas que pueden pasar, que tú sabes más de eso que yo. Por eso mismo quisiera evitarlo. No puedes prohibirles que vayan al mar, pero sí puedes enseñarle a surfear. Sí, entonces para eso estamos acá. Ajá. De eso se trata este programa. Y claro, ¿De qué vamos a hablar, pero? Justamente de eso, ¿no? Del enamoramiento en la adolescencia, porque Ajá. es un tema que muchos papitos no sabemos cómo abordarlos. No sabemos cómo abordarlo y cuándo es el momento y qué decir, y porque yo sé que habrá muchos que digamos, no, hay que decirles que no, que mientras sean adolescentes no, pero va mucho más allá de todo eso. Es que por mucho que le digas que no, no funciona así, no es realmente algo que va a pasar porque las emociones se despiertan en la adolescencia y el enamoramiento tiene estos componentes neuroquímicos, hormonales y emocionales que se despiertan a los 12 años y entonces es muy probable que eso ocurra. Oye, la idea es saber cómo manejarlo, cómo transitarlo. Y yo quisiera así que me expliques por qué o que nos cuentes por qué es que en la adolescencia, que hay tantas hormonas en revolución por ahí adentro y tanto que se mueve y entre que nos definimos y no cómo vamos siendo realmente nosotros, ¿por qué hay un amor tan intenso? Cuando se llega a enamorar el adolescente. No solamente en la adolescencia, puede pasar en otras etapas de la vida. Por eso podemos decir de una persona de 50 años se enamoró como adolescente. Lo que pasa es que la adolescencia se convierte en la etapa que la usamos como referencia porque precisamente es allí cuando nos enamoramos por primera vez. ¿Por qué se vuelve tan intenso? A ver, de manera general, el enamoramiento tiene 5 fases, de manera general. Tenemos la fase del enganche, tenemos el enamoramiento en sí, que también es una etapa de locura, tenemos la fase de la vinculación o apego, tenemos la fase del desencanto y tenemos finalmente la fase de la elección o de la redefinición del vínculo. Obviamente en la adolescencia no llegamos a esa última etapa porque es un amor que no es para toda el compromiso, ¿no es cierto? Ajá. Entonces, pero las 2 primeras fases, la primera fase que es la fase de el flechazo, esta es una fase que está marcada por la dopamina y por adrenalina, entonces se activa el ciclo de recompensa, que es esa fase del me gusta y comienzas a sentirte cercano a esa persona con maripositas en el estómago, un poquito nervioso cuando ves a esa persona. Pero luego viene la fase del enamoramiento, o también se lo conoce como una fase de la locura, donde la dopamina, que es la de la recompensa, es muy fuerte y la serotonina baja. Como la serotonina baja, eso es lo que hace que se vuelva obsesivo. Por eso es esta fase del enamoramiento o la fase de la locura, porque es una fase súper intensa donde solamente piensas en esa persona, estás pendiente de esa persona, quieres verle a esa persona. Desayunas y ves a la persona. Exactamente. Entonces, y al ser tan intensa esa fase, cuando se termina una relación en esa fase, es muy dolorosa para el adolescente y sobre todo cuando no tiene un acompañamiento, porque eso puede llevar a algunos adolescentes incluso hasta el suicidio, ¿no es cierto? Entonces, después de esta fase de enamoramiento viene la fase de vinculación del apego, si hay corresponsabilidad, y uno puede tener un enamoramiento de 1 año, de 2 meses. Pero generalmente lo que ocurre es que viene el desencanto y la desvinculación, que es esa fase de la ruptura dolorosa que tú tratas de evitar, porque el adolescente no tiene los suficientes recursos en este momento para afrontar este tipo de situaciones. Emocionales te refieres, recursos ¿verdad? Emocionales para afrontar. O sea, si para los adultos es muy doloroso, imagínate para un adolescente que apenas lo está viviendo. Claro. ¿No? Entonces, por eso es súper intenso.
por lo químico, o sea, no solamente por lo hormonal, sino por esto neuroquímico que ocurre en nuestro cerebro y en nuestro sistema nervioso. A ver, yo no tengo un recuerdo así muy, muy nítido en mi adolescencia de verme así como que clavado, decimos en México, con alguien. Si no lo tuviste, en algún momento llegó, o sea, llegó más tarde cuando me enamoré. Claro. O sea, ¿alguna vez te enamoras por primera vez? Sí. O sea, en mi caso de verdad fue cuando yo conocí a mi esposo, pero no sé si eso está... Tú eres de la excepción. Yo soy de la... Lo conocí, me enamoré y me casé con él mismo. Sí, pero sé que eso no es lo regular, pero por eso es mi pregunta. ¿Esa parte de la adolescencia es lo regular en la mayoría de los adolescentes? O sea, ¿eso va a pasar? Sí, no puedes evitarlo. Es normal que si no pasa en la adolescencia a los 13, 14, 15, va a pasar más adelante. Sí, por supuesto. Sí, va a llegar un momento en que haya atracción física y haya atracción afectiva hacia alguien. Y si hay correspondencia, se desata la locura de lo que vamos a hablar. Y no se puede entonces evitar que un adolescente sienta eso. No, eso sería normal, Ofe. O sea, si eso no ocurre, llévalo a terapia, porque eso no es normal. Es que te digo, entonces yo no fui una chica normal. No, a ti sí te llegó. A ti sí te llegó. ¿A qué edad te enamoraste? Oh, ya mucho más grande, a los 23, 24. ¿Y antes de eso te gustó alguien? Ah, sí, claro. Ya, ok. Sí, simplemente que o no te acercaste o no se acercaron, se acercaron. ¿Te pretendieron? Sí. Ya, pero tú no correspondiste. Ajá, sí, ya, claro. Entonces, pasa, sí ocurre. Solamente que no hubo correspondencia. No tan temprano como tan niña, adolescente, no. Más adelante sí, pero no tan temprano en la adolescencia. También tiene que ver con tu formación, ¿no? Claro, con la formación, con el carácter también, ¿no? Con la forma de percibir todo eso. Y también creo que mucho la confianza que te dan tus papás. Tus padres, sí. Por eso mejor es hablar del tema, porque la realidad es que en la mayoría de los casos esto lastimosamente empieza demasiado temprano, porque las estadísticas marcan que esto ocurre entre los 12 y los 14 años y es demasiado temprano. Y yo siempre le digo a los adolescentes cuando estoy en terapia con ellos dos cosas. La primera cosa que le digo es, entre más temprano pasa, menos recursos tienes y más doloroso va a ser. Y no vale marcar dolorosamente algo que puede ser una experiencia bonita cuando llega en su tiempo y en su momento. Y lo segundo que les digo, ¿para qué quieres volverte exclusivo tan temprano en la vida? ¿A qué me refiero con esto? Cuando tú te enamoras, pues obviamente se supone que esa persona se vuelve exclusiva y es una persona que absorbe mucho de tu tiempo, de tu energía, de tus actividades. Y es una edad en que debes hacer amigos, amigas, tener experiencias, actividades, exactamente, experiencias, actividades que te queden de recuerdo para toda la vida, de poder decir yo viví mi adolescencia. Pero resulta que si ya te enamoras a los 14 años y estás con esta persona de arriba para abajo, te pierdes mucho, mucho por vivir. Y va a llegar un momento en la vida en que vas a tener una relación de exclusividad, ojalá para el resto de la vida. Pero hasta que ese momento llegue, vive, disfruta, conoce gente, haz cosas. Sin embargo, aún así, algunos se enamoran. Entonces, si vamos a tratar de postergar esto, ojalá lo mejor sería, si ya mismo no lo podemos evitar, a partir de los 16 años. ¿Ok? Pero ¿cómo acompañamos, Sof? Ajá, y sabes que ahorita que hablas de eso, yo recuerdo también tener un grupo muy lindo de amigos y amigas. Y eso al final son grandes recuerdos, porque todavía tenemos un chat donde ponen sus cosas, a lo mejor ya no compartimos como antes, pero es algo bonito de recordar. Y saber que están ahí, que cada uno ya tiene sus respectivas familias, que hemos crecido cada uno, que hemos crecido en diferentes lugares, y uno lo recuerda con cariño. Esa es la idea, o sea, que vivas esta etapa de tu adolescencia, que además de estudiar es una etapa bonita porque sí, haces amistades, los pares o los compañeros se vuelven muy importante y pruebas cosas, o sea, sales, vas al cine, que te vas de campamento, que te escalas una montaña, que vas, que vas a una fiesta.
¿Y qué es lo que pasa cuando se enamora muy temprano, no? Te vas de vacaciones con tu familia y ahí estás en el teléfono peleando con tu pareja. Que te vas a una fiesta y terminas llorando en la fiesta porque tu pareja te vio que bailaste con ni sé quién o miraste ni sé cuánto, porque hay mucha inmadurez y esa inmadurez precisamente es lo que hace que no se sepa manejar muy bien estas relaciones muy temprano. ¿Cómo hacer entonces para que esto se vea más pausado, no tan apresurado? ¿Qué podemos hacer nosotros también como papás? Ya, muy bueno, porque aquí es donde empezamos a hablar de esto, cómo acompañar. Y lo primero es modelar un amor sano. O sea, eso es lo primerito. Nosotros como padres. Nosotros como padres modelar un amor sano, donde nuestros hijos vean cómo nos tratamos como pareja. Los que estamos en pareja heterosexuales, cómo el hombre trata a la mujer trata al hombre, de tal manera que ellos puedan ver que el amor es bonito y no desarrollen esa idea de yo no quiero casarme o yo no quiero tener una pareja, o si tengo una pareja no quiero que sea con mi mamá o no quiero que sea con mi papá. O sea, modelar un amor bonito de tal manera que ellos puedan decir eso quiero y no merezco nada menos que eso. Lo segundo, además de modelar un amor bonito, es satisfacer las necesidades emocionales de nuestros hijos. Que nuestros hijos se sientan lo suficientemente amados, aceptados, seguros, protegidos, que no haya esa carencia de buscar precozmente a los 12, 14 años alguien que les dé lo que no tuvieron en casa. Es decir, el papá que no tuvo o la mamá que no tuvo. O la necesidad emocional que no tuvo. O sea, por ejemplo, una de las cosas que escucho de los chicos es que nadie me escuchaba. En mi casa yo pasaba demasiado tiempo solo o sola. Entonces él me escucha, él me pregunta que si ya comí, él me dice qué hacer o ella me presta atención. Entonces, claro, si yo tengo un hijo solo y además de eso un hijo o una hija que estuvo mucho tiempo solo y que además de eso cuando los padres estaban presentes no había tiempo de calidad, tiene una carencia, un hambre impresionante de ser importante y de ser visto por alguien. Rápidamente se va a enamorar, y el problema no es que rápidamente se va a enamorar, sino que no va a ver de quién. Porque cualquiera que medio le mire ya será algo versus lo que no tuvo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer para preparar a nuestros hijos para el enamoramiento en la adolescencia es modelar un amor sano y satisfacer las necesidades emocionales de nuestros hijos. Cuando lleguen a la adolescencia, ellos ya van a saber qué es un amor bonito y sobre todo no van a aceptar cualquier cosa porque están llenos emocionalmente que necesitan algo igual o mejor para engancharse. He escuchado mucho esto de lo que hacen los papitos. No sé si tú en algún momento lo llegaste a hacer con sus hijas, en el hecho de hijas e hijos, ¿no? De tener citas, citas como todas, como unas princesas ellas y ustedes como unos galanes y viceversa, ¿no? Mamás con sus hijos también. Yo tengo pendiente hacer eso con mi hijo. Y no solamente citas de salir y llevar a nuestros hijos y regalarles flores y todo lo demás, sino también que lo vean en el día a día. O sea, este modelar es tan importante. Y lo otro, conversaciones. O sea, papá y mamá, los dos, si están viviendo juntos o no, hablar con los hijos por separado. Porque no es lo mismo que una mamá le diga a un hijo varón cómo tratar a una mujer, a que el papá le diga al hijo varón cómo tratar a una mujer y el respaldo en lo que ven, ¿no es cierto? Entonces lo mismo pasa con la mujer. No es lo mismo que la mamá le diga y no es lo mismo que el papá le diga. Entonces se necesitan las conversaciones de los dos lados. Sí, en este caso mi hijo tiene 13 años. Y en una ocasión mi esposo y yo le estábamos diciendo sobre esta parte de la menstruación de las niñas. Y le digo, lo importante, mi amor, es que si estas cosas y estos cambios fisiológicos están empezando, o ya desde hace 1 o 2 años atrás, empezaron a suceder también en tus compañeritas. Y a lo mejor en ellas va a haber la menstruación y todo. Le digo, es importante que si tú tienes compañeritas y llegas a ver algo en ellas diferente, o si se llegan a manchar, le decía yo, y si tú traes un saquito, le prestes, no se burlen como varones, sino al contrario, puedan ayudarle, puedan apoyarle, porque eso es parte del ser también todo una persona que respeta
y a las otras personas. Así es. Entonces me parece que es algo lindo que nosotras como mamás y ustedes como padres les podamos enseñar a nuestros hijos en esta etapa de la adolescencia, que hay muchas cosas por qué aprender. Este es el trabajo previo, lo que tú estás haciendo, ¿no? Porque tu hijo no está enamorado todavía, pero ya estás haciendo este trabajo previo que es muy importante. Ahora, ¿qué hacemos cuando llegue o cuando ya se dé? Cuando nuestro hijo adolescente o nuestra hija adolescente esté enamorado, lo primero es escuchar sin juzgar. O sea, no es... Escuchamos, pero no juzgamos. Escuchar sin juzgar y sin ridiculizar, porque a veces en la familia toman esto como para burlarse, para reírse. Y luego ya no quieren decirte exactamente, porque ya te burlaste. Dañamos la confianza. Claro. Entonces, o traicionamos la confianza. No. Escuchamos, pero no juzgamos. No juzgamos y nos aguantamos las ganas de sermonear porque hijo, gracias, valoro, hija, valoro, cuentas conmigo, estamos en este proceso, qué lindo que se siente, vamos a transitar juntos este camino. Escuchamos. Lo segundo es validar las emociones, no las decisiones. Y aquí es donde viene esta diferencia, porque a veces los padres lastimosamente confunden, porque nos centramos en las decisiones y pasamos por alto las emociones. Yo puedo decirle a mi hijo que entiendo y que lo que está sintiendo es válido y es completamente normal cuando uno está enamorado, pero eso no significa que lo que está haciendo sea lo correcto. Por ejemplo, voy a contar algo en nuestro caso de nuestro hijo cuando se enamoró, primer mes de aniversario y quería darle un mega regalo, ¿ya? Casi el anillo de compromiso. Entonces, es normal. Y yo entiendo que estás emocionado y que quieres dejar un buen recuerdo y la mamá también habló con él, pero, o sea, si al mes le das esto, si llega a cumplir un año, ¿qué le vas a dar? Y además que el dinero viene de ustedes. Exactamente. Entonces, viene de estamos validando lo que siente, pero eso no significa que estamos aprobando sus decisiones. Y ahí viene el tercer paso, porque el tercer paso es ayudarles a ellos a regular o modular lo emocional, porque como es muy intenso, por ellos pasarán todo el día juntos. Entonces uno como padres también tienes que decirle, sí es importante, pero hay una vida más allá de esa persona. Entonces, ¿qué significa eso? Tener actividades extracurriculares, reunión con la familia, con los amigos. Esas son las cosas que nosotros hemos cuidado mucho cuando nuestros hijos se enamoran. A ver, hay familia y hay tiempo de familia. No, invitas a tus amigos o los invito yo o sales con ellos. Y tienes tu actividad. Tienes el gimnasio, tienes la gimnasia, tienes el box. Necesitan una vida. Porque más es como, allá de esa relación. Más allá de esa relación, porque esto es como una casa y de pronto esa casa solo tiene una ventana y esa ventana es el chico o la chica con la que ahora están y no hay más. El problema es que se acaba eso y esa casa queda desolada y a oscuras. Claro. Entonces, entre más ventanas tenga tu hijo o tu hija abiertas, es mucho mejor para poder llevar esa relación. Es decir, se paró la pantalla, no hay problema. Ok. Es decir, David, que nosotros mismos tenemos que ponerle límites de esa relación en la que están nuestros hijos. Para que no se pierdan en esa relación. ¿Y qué tanto, por ejemplo, de conocer a la familia de esta persona, del novio, del enamorado? Estamos en la adolescencia, son adolescentes, podemos saber quiénes son sus padres, su familia, pero no les voy a invitar a la casa y no les vamos a invitar a salir. No, o sea, no es una relación todavía muy formal, seria. Claro, yo sé. Muy formal, exactamente. No, o sea, hay que verlo como lo que es y en la etapa que es. Es una relación de adolescentes y nuestro acompañamiento es al hijo o a la hija. Ahora, en esto también, de ayudarles a regular las emociones, también entra en el cómo manejan los conflictos. O sea, tenemos que enseñarles a nuestros hijos que no se vuelvan celosos, tóxicos, que estén llorando, peleando, terminando, reconciliándose. Por ejemplo, una de las cosas que yo le he dicho mucho a mi hijo, tú no puedes estarle prohibiendo a tu novia con quién sale, con qué amigos tienes, ni a quién le da like, ni a quién le comenta. Que yo oiga eso,
y te caigo encima. Y te doy una tarjetita. Sí, no. Tu chica es una persona que tiene sus relaciones y tiene derecho a compartir y a disfrutar esas relaciones así como disfruta la relación contigo. Lo mismo con mi hija, ¿no? Lo mismo. O sea, no quiero que seas esa novia. ¿Dónde estás? ¿Qué estás haciendo? Mándame una foto. No. Pero tiene mucho que ver con la seguridad también que ellos tienen como, Totalmente. o que van formando, y el ¿no? modelo porque que han visto. porque están en la adolescencia y van formando justamente eso. Y ahí me haces acuerdo a algo, que muchas veces los padres transmitimos creencias que son distorsionadas. Muchas veces le decimos, por ejemplo, a las hijas, uy, los hombres, olvídate, los hombres no puedes confiar, si no te hacen la entrada, no te la hacen a la salida. Esa es tu historia, no contamines a tus hijos con tu historia. Yo estoy bueno, estaba conversando con una chica y esta chica me decía que cuando ella le contaba a su papá de un niño que le gustaba o que estaba enamorado, el papá siempre le decía, él solamente quiere sexo. O sea, los hombres lo que buscan es solo sexo. Y cuando le terminaban, entonces el papá les decía, es que ¿por qué no le aflojaste? Por eso terminó, porque no le aflojaste. Entonces, claro. Se decía y se contradecía. Ella está ahora, viene a terapia y me dice lo siguiente. Yo necesito saber cómo relacionarme porque me relaciono a la defensiva. Siempre estoy a la defensiva. ¿Cómo no va a estar a la defensiva si siempre le dijeron que los hombres solamente querían eso? Y tal vez haya alguien que me va a decir, claro, es que es lo que buscan. Entonces no hay ningún hombre. No hay ningún hombre. O sea, el sexo es consecuencia de... Hay quienes sí buscan esto, pero también hay personas que de verdad quieren amar a alguien y quieren amar lo bonito. Están comprometidos para tener un matrimonio. Entonces, a veces contaminamos a nuestros hijos con nuestras historias y no los estamos preparando para una relación sana, sino para una relación a la defensiva, tóxica, dañina. Y hay que romper esos ciclos, ¿no? Esos ciclos de, a lo mejor, de violencia, de maltrato, de abuso, de indiferencia, de un montón de cosas que se han vivido desde casa, pero que no necesariamente se tienen que repetir con nuestros hijos. Y mucho menos cuando ellos están empezando a despertar en ese amor de la adolescencia, en ese primer amor, que debería ser marcado por respeto, por esta relación bonita. ¿Cómo evitar que llegue a causar heridas, dolores? Ayúdales a reflexionar a tus hijos. O sea, cuando un hijo o una hija te cuenta, ojalá haya esta confianza, te cuenta, no les digas qué hacer, no les sermonees y peor, no le digas eres un tonto o una tonta. Pregúntale, ¿es eso lo que quieres? ¿Es eso lo que mereces? Si una amiga o un amigo tuyo estuviera pasando por esto y te preguntara, ¿qué le dirías? O sea, enséñale a reflexionar, a pensar sobre su valor, sobre su dignidad, sobre lo que merece, para que con el tiempo, porque no va a ser inmediato, con el tiempo sepa poner límites, incluso pueda llegar a punto de decir, yo no merezco esto hasta aquí. ¿Cuánto tiempo más o menos es sano? No sé si llamarlo así, ¿no? Pero ¿cuánto tiempo sería sano que permanezca en esa relación? Eso ya va a depender. Hay parejas que se conocieron desde la adolescencia. He conocido parejas que fuimos novios desde los 15, se casaron y tienen hijos. Y hay otros, en cambio, que un mes y terminan. Y terminaron. Entonces, claro. Lo que sí hay que enseñarles a nuestros hijos es que estas relaciones rápidas, fugaces, de un mes, no es sano salir de una relación y entrar en otra relación y salir de una y entrar en otra. O sea, ahí tenemos... Para evitar exacto, ahí tenemos, puede ser un posible problema de dependencia y entonces necesitamos ayudarles a nuestros hijos a desarrollar esta autonomía emocional, a encontrar fuentes de satisfacción, de placer, de crecimiento, más allá de estar en una relación de pareja. ¿Y cómo ayudarles cuando terminan la relación también? Porque el chico se va a sentir que no vale él o ella y que no vale la pena también seguir enamorándose nunca más en la vida. No sé, hay decisiones muy bruscas también. Uno, disponibilidad, Ofe. Saber que papá y mamá están disponibles para él o para ella, para escucharlos o cuando decidan hablar, porque no siempre quieren hablar, a veces solamente es la presencia nada más. Disponibilidad. Segundo, no los sermonees, porque encima del dolor que está pasando, escuchar el sermón no, lo que necesitan en ese momento es contención, es abrazo. Y dentro de eso, presta mucha atención
a las ideas, pensamientos o creencias que deja la experiencia. Por ejemplo, un hijo o una hija pueden pensar algo como: yo no soy suficiente. ¿Por qué no fui suficiente para él o por qué no fui suficiente para ella? Actúa a tiempo, porque si ese pensamiento no es en ese momento trabajado, se instala y perdura y afecta a largo plazo. Entonces es: mi amor, que esta relación se haya terminado, que esta persona haya elegido a otra persona en lugar de a ti, no significa que no eres suficiente, simplemente significa que no estaba lista, que no tenía la madurez suficiente, que querían cosas distintas en la vida, etcétera, etcétera. Pero, tenían perspectivas distintas. Pero tú eres suficiente por esto, por esto, por esto. Y eso sí refuerza. O sea, cuando tú identifiques un pensamiento de ¿por qué siempre me rechazan? Porque lo generalizan, los adolescentes generalizan. Entonces, esos pensamientos, cuestiónalos, modifícalos para que no se queden instalados y luego se conviertan en estas creencias limitantes. Oye, papá y mamá también deben de estar con todo un adiestramiento. Hay que leer, hay que ver videos, hay que escuchar podcasts, hay que prepararse, porque esta es una etapa de la vida donde necesitamos nosotros estar listos para poder guiar y acompañar a nuestros hijos. Recordemos que es un adolescente, no sabe. Y los que debemos estar preparados, no saberlo todo, pero preparados somos nosotros, así que tenemos que buscar cómo prepararnos para eso. Porque se supone que nosotros ya pasamos por ahí. Contigo, tus papás estuvieron ahí acompañándote y todo en ese proceso. No. Ese, lastimosamente, creo que la gente, sin juzgar a mis padres, pero antes no se hablaba de este tipo de cosas, ¿no es cierto? Se los prohibía, se los castigaba, se ridiculizaba y no era un tema. Entonces ahora diferente. Claro, es diferente y por eso debemos estar preparados. Siempre se dice que el primer amor marca para toda la vida. Eso sí queda así, ¿verdad? Sí, claro. Siempre te acordarás. He tenido un montón de entrevistados que me dicen cuando empiezan a contar sus historias de amor y llegamos al punto de preguntarles: ¿y fue tu primer amor? No. O algunos sí se volvieron a encontrar más adelante. Algunos sí. El hecho de que el primer amor te marque no significa que no lo olvidas o no lo superas nunca, sino que te deja esta impresión, porque obviamente siempre la primera impresión es fuerte, ¿no? Nos marca en el sentido de qué bonito que fue o qué horrible que fue. Sí, entonces, entre mejor podamos prepararlos, podrán tener una mejor experiencia. Yo creo que es importante saber que no hay que validar bien si ellos se confiesan con nosotros, si son abiertos con nosotros, si nos cuentan cómo está su corazón, no burlarnos, ¿no? Sino respetar esa apertura que han tenido. No traicionar esa confianza. Ay, sí, porque es feo cuando te traicionan. Sí. Es feo cuando te traicionan. Yo creo que concluimos perfectamente en que debemos prepararnos nosotros como padres antes de pensar en lo que les vamos a decir a nuestros pequeños adolescentes, que es una etapa que va a pasar también, pero que es una etapa que vale la pena vivirla con intensidad. Así es. Bueno, pueden ver nuestro programa en YouTube, Spotify, iVoox, Apple Podcasts, y si te gustó o si conoces de algún papá o una mamá que está pasando por el enamoramiento de su hijo o de su hija adolescente, pues mándales el programa. Sí, siempre te esperamos. Cada jueves tenemos un nuevo programa de TVT y coméntanos ahí abajito si este programa te ayudó y también qué otros temas son de tu interés. Hasta la próxima. Chao.